Ayúdanos, Señor, a anhelar la venida de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Ayuda a nuestros corazones para que ardan por esta esperanza gloriosa. Te lo pido en el nombre precioso de aquel que es incomparable, Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo se encontraba más allá de la frontera más norteña de la tierra de Israel, en una ciudad que se llama Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es una ciudad que se encuentra en una región muy hermosa. Hay mucha vegetación. Y allí se encuentra el majestuoso Monte Hermón. Un monte que durante el invierno está nevado en su cima. Allí se origina el río Jordán. El río Jordán desciende rápidamente de la montaña cuando se derrite la nieve y continúa descendiendo por la tierra de Israel, entrando al mar de Galilea y finalmente saliendo por el sur del mar de Galilea y terminando en el mar Muerto. Jesús se encontraba en este lugar con sus discípulos y se realizó allí un evento de trascendental importancia. Allí el Señor Jesucristo le hizo una pregunta supremamente importante a sus discípulos. Y esa pregunta fue: ¿quiénes están diciendo los hombres que soy yo? Y los discípulos contestaron: bueno, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías o posiblemente uno de los profetas. Y luego Jesús les hizo una pregunta más específica. Les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y el apóstol Pedro, quien siempre parecía ser el portavoz de los discípulos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el apóstol Pedro dijo esto, en realidad él no entendía lo que estaba diciendo. Por eso el Señor Jesucristo le declaró: no te ha revelado esta gran verdad ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, sabemos que el apóstol Pedro no entendió su propia respuesta por una ocurrencia que se realizó poco después que él dijera que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si ustedes siguen leyendo el relato, allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, van a encontrar que el Señor Jesucristo luego le dijo a los discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén, sufriera de manos de los dirigentes religiosos, ser crucificado y resucitar al tercer día. Ahora, la Biblia nos dice que cuando Jesús habló de que iba a ser maltratado y que iba a ser crucificado, iba a morir, los discípulos se alarmaron, porque ellos esperaban un Mesías que se iba a sentar en el trono de Jerusalén, que iba a destruir a los romanos e iba a poner a la nación de Israel en la cumbre y en la cima de todas las naciones. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que tenía que ir a Jerusalén a morir, inmediatamente el mismo apóstol Pedro dice: no te ocurra, Señor, tal cosa. El Mesías no muere. El Mesías reina sobre el trono de Jerusalén. No seas pesimista. ¿Qué es esto de que tú vas a ir a Jerusalén a sufrir y a morir? El Mesías no sufre ni muere. El Mesías reina. Y el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, realmente le estaba hablando a Satanás, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no eres de Dios, sino de los hombres. Fíjense que hace unos pocos minutos Jesús le había dicho a Pedro: bienaventurado Simón, has respondido bien la pregunta. Pero unos pocos minutos después, Jesús te está diciendo al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no eres de Dios, sino de los hombres.
Después que el Señor Jesucristo dijo que iba a Jerusalén a sufrir y a morir, los discípulos estaban profundamente apesadumbrados. Jesús lo sabía. Por eso en San Mateo, el capítulo 16 y el versículo 28, el Señor Jesucristo le dijo algo a los discípulos que tenía el propósito de alentarlos y animarlos, ya que ellos estaban apesadumbrados porque Jesús había dicho que iba a ir a Jerusalén a morir y a sufrir. Allí en Mateo 16, 28, Jesús le dijo a sus discípulos las siguientes palabras: de cierto os digo que hay, ahora escuchen bien, que hay algunos de los que están aquí. ¿Cuántos había allí? Jesús y sus 12 discípulos. Noten que Jesús dice, hay algunos, aquí no todos los discípulos, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora ese texto representa un problema, porque claramente la historia nos indica que todos los 12 apóstoles murieron antes de que Jesús viniera en su reino. Sin embargo, Jesús les dijo que algunos de los que estaban allí, de entre los discípulos, no iban a morir hasta que vieran a Jesús viniendo en su reino. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Si todos los discípulos murieron, Jesús no ha venido todavía, ¿quiénes eran los algunos que no iban a morir hasta que vieran a Jesús venir en su reino? La respuesta a esta pregunta la hallamos en el evento que se relata en el siguiente capítulo. San Mateo, el capítulo 17. Dicho sea de paso, esto está sucediendo solamente 6 días después que Jesús dijera estas palabras, que algunos no iban a morir hasta que vieran a Jesús viniendo en su reino. Durante esos 6 días, Jesús y los discípulos estaban yendo hacia el sur a Jerusalén. Y los discípulos estaban pensando, dijo que iba a sufrir y a morir a Jerusalén, y ahora nos estamos moviendo a Jerusalén. Estaban confundidos, apesadumbrados. Y Jesús, sabiéndolo, dijo, yo tengo que animar a mis discípulos. En San Mateo, el capítulo 17, encontramos el relato de un evento supremamente importante. El relato de la transfiguración de Cristo Jesús. Y quiero empezar leyendo en el versículo 1. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan. ¿A cuántos tomó? 3. Esos son los algunos del versículo 28. Dice, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto, probablemente el monte Tabor, que queda más o menos a una distancia de 6 días caminando lentamente de Cesarea de Filipos. Un monte que tiene aproximadamente 1700 pies de altura. Y dice en el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos. Una mejor traducción sería, fue transfigurado delante de ellos. Ahora, ¿qué significa eso? Fue transfigurado. Sigamos leyendo. Dice, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Ahora, la palabra que se usa aquí para transfiguró es la palabra griega metamorfoo. ¿Qué palabra hispana adquirimos de esta palabra? Metamorfosis. Es decir, el Señor Jesucristo experimentó en el monte de la transfiguración una metamorfosis, un cambio. Le brillaba el rostro como el sol. Me gusta como lo dice el Evangelio según San Lucas. Dice que la apariencia de su rostro era otra. Y San Marcos dice que sus mantos eran tan blancos que no hay una lavandería en la tierra que los pudiera hacer tan blancos. Marcos siempre es muy descriptivo
en su forma de hablar de las cosas que sucedieron a Jesús. Es decir, Jesús fue transfigurado, más o menos como se verá cuando venga en poder y gloria en su segunda venida. Si ustedes leen Apocalipsis 1, 13 al 16, van a encontrar la descripción del Jesús glorificado después de su ascensión. Y van a darse cuenta que allí la descripción de Jesús es muy semejante a la que encontramos aquí en el Evangelio según San Mateo. Es decir, Jesús fue transfigurado, le brillaba el rostro como el sol, sus mantos eran blancos, se veía como fue glorificado después de su ascensión y como se verá en su segunda venida en poder y gloria. Pero hay algo muy interesante en este pasaje. Dice que mientras Jesús fue transfigurado, se aparecieron a él dos personajes que hablaban con él. Fíjense lo que dice San Mateo, el capítulo 17 y el versículo 3. Dice, y he aquí, les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué estaban haciendo Moisés y Elías allí? Moisés vivió 1500 años antes de ocurrir este evento. Elías vivió aproximadamente 800 años antes de este evento. Y ahí Jesús es glorificado como cuando regresará a esta tierra en su segunda venida, y se encuentran en el monte con él Moisés y Elías. ¿Por qué razón? Hablemos en primer lugar de Moisés. La muerte de Moisés es muy extraña. Hay dos detalles muy extraños que se registran en cuanto a la muerte de Moisés. Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 5 y 6, Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 5 y 6, describe la muerte de Moisés. Y quiero que noten dos cosas muy interesantes que se describen allí. Dice lo siguiente: y allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y luego sigue diciendo, y ahora escuchen bien, y lo enterró. ¿Quién lo enterró? ¿Quién lo enterró? Solo se está hablando de una persona, Dios. Dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Dos cosas raras. Única persona en la Biblia que jamás Dios haya enterrado. Y en segundo lugar, raro que no se haya sabido dónde fue sepultado, porque los judíos marcaban muy bien los sepulcros de sus héroes. Aún hoy pueden visitar el sepulcro de David en la ciudad de Jerusalén. Y lógicamente Abraham y su familia fueron enterrados en la cueva de Macpela, que aún existe el día de hoy, muy bien marcada. Dos cosas extrañas. Y luego, lo interesante es que en el libro de Judas, un texto que no va a estar en pantalla, pero pueden buscarlo en sus Biblias, el libro de Judas, el versículo 9, describe algo muy interesante que pasó con Moisés después de su muerte. Dice allí, en el libro de Judas, el versículo 9, no decimos capítulo porque solamente tiene un capítulo, algo interesante en cuanto a lo que pasó con Moisés después de su muerte. Y recuerden la terminología. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién? El arcángel Miguel contendía con el diablo, es decir, estaban peleando Miguel con el diablo. ¿Y sobre qué estaban peleando? Disputando sobre el cuerpo de Moisés. No se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sobre qué estaban luchando? Miguel y Satanás estaban luchando sobre el cuerpo de ¿quién? Sobre el cuerpo de Moisés. Ahora, vamos a identificar a este Miguel un poquito más adelante. Les voy a mostrar que Miguel es el arcángel de la resurrección.
Este arcángel había venido a resucitar a Moisés. Dios no anda peleando por cuerpos muertos. Obviamente el arcángel Miguel había venido para desempeñar una labor muy importante. Y luego Moisés se aparece en el monte de la transfiguración, porque después de su muerte, Miguel lo resucitó de los muertos. Ahora, de Elías, la Biblia explica algo distinto. En Segunda de Reyes, el capítulo 2, encontramos que Elías no murió, ni siquiera la muerte física. La Biblia nos dice que Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos. Nota lo que dice Segunda de Reyes, el capítulo 2, y voy a leer los versículos 11 y 12. Dice allí: aconteció que mientras ellos iban caminando, es decir, Eliseo y Elías, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Y nunca más lo vio. Tenemos entonces a dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Un personaje que murió y fue resucitado. Otro individuo que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿sobre qué tema conversaban Moisés y Elías con Jesús? El Evangelio según San Mateo no lo dice, pero San Lucas sí explica sobre qué estaban hablando. Lucas, el capítulo 9 y el versículo 31. Lucas, el capítulo 9 y el versículo 31. Aquí dice lo siguiente: estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su ¿qué? De su partida que Jesús iba a cumplir. ¿A dónde? Que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Ahora, ¿qué es eso? La partida que Jesús iba a realizar en Jerusalén. La palabra partida que se usa aquí, en el idioma original, es la palabra griega exodón. ¿Qué palabra adquirimos en español de la palabra exodón? La palabra éxodo. Ahora, ¿qué fue lo que marcó el éxodo de Israel? El sacrificio de ¿qué cosa? Del cordero y la marca de la sangre en el dintel y los postes de la puerta. Marcó el éxodo de Israel. ¿Sobre qué hablaron Moisés y Elías con Jesús? Con Jesús. No cabe duda que hablaron sobre el éxodo de Jerusalén, de Jesús en Jerusalén. Hablaron, en otras palabras, de la muerte de Jesús. Habían venido a animar a Jesús para que Jesús prosiguiera en su plan de ir a Jerusalén, desempeñar el éxodo, morir como el Cordero de Dios, para que toda la raza humana pudiese finalmente ser salva por Él en su reino. Ahora es interesante notar que en el monte de la transfiguración tenemos un reino en miniatura. Recuerdan que Cristo le dijo a los discípulos: hay algunos aquí que no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su gloria. Yo pregunto, ¿quiénes eran los algunos? Pedro, Andrés y ¿quién? Y Juan. ¿Y qué significa que lo iban a ver venir en su reino? Sencillamente, en el monte de la transfiguración, Jesús fue transfigurado como se verá cuando venga. Y en Moisés están representados aquellos que van a morir y resucitar para ascender, mientras que en Elías están representados aquellos que estarán vivos cuando Jesús venga y serán trasladados de entre los vivos. Ahora algunos dirán: Pastor Bor, está muy interesante esa teoría, pero ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Será verdad? Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Dejamos que la Biblia se explique sola.
Dice allí, 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, y voy a empezar por la premura del tiempo en el versículo 15. Iba a empezar en el versículo 13, pero ustedes pueden leer el 13 y 14, voy a empezar en el 15. Dice lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Es decir, los individuos que están vivos cuando Cristo venga no van a ir con Cristo antes que ¿quiénes? Antes que los que murieron. Versículo 16. Ahora escuchen bien esto. Porque el mismo Señor, ¿quién es ese? Cristo Jesús. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de, no los oigo, con voz de arcángel. ¿Con qué voz viene Jesús? Con voz de arcángel. ¿Recuerdan Judas 9? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos grupos hay? Un grupo, los que durmieron. Me gusta que el apóstol Pablo dice que durmieron. Fíjense que no dice que murieron. Porque la muerte no nos amenaza, la muerte es un dormir. Están los que durmieron, los que murieron. Por el otro lado están los que estamos vivos, los que quedamos. Y luego está el Señor con voz de arcángel que viene del cielo. Yo pregunto, ¿tenemos lo mismo que fue representado en el monte de la transfiguración, sí o no? Claro que sí. Tenemos la misma escena, solo que este es el cumplimiento. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, los vivos, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que murieron y resucitaron, ¿verdad? Juntamente con ellos seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta: ¿los muertos van al cielo antes que los vivos? Según este texto, ¿los muertos van antes que los vivos? No, porque dice que los muertos son resucitados, luego se unen con los vivos, los dos grupos juntos son arrebatados a las nubes para recibir a Jesús en el aire. Quiere decir entonces que los muertos no van a estar con el Señor, sino hasta que Cristo venga. Ahora, en nuestro último tema, el domingo en la noche, vamos a hablar un poquito más de este asunto. Lo que quiero especialmente recalcar ahora es la parte donde dice: así estaremos siempre con el Señor. Se habla mucho de la segunda venida de Jesús. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, encuentran una descripción de lo que será nuestro hogar. Calle de oro. Muros de oro tan puro que es como cristal. Un árbol que produce 12 frutos diferentes. Uno cada mes. ¿Quién sabe por qué será cada mes? Un río de agua cristalina. Fundamentos de piedras lindísimas, preciosas. Pero ¿saben algo? Aunque no hubiera nada de eso, yo quisiera ir al cielo. Porque el cielo no es el lugar, ni las cosas. El cielo es Jesús. Y el apóstol Pablo lo sabía. Él dice: así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo importante de la segunda venida de Jesús, estar con Él. Ahora vayan conmigo al Evangelio según San Juan, rápidamente, el capítulo 13. San Juan, el capítulo 13, y les voy a relatar la historia que encontramos allí. Jesús se encontraba en el aposento alto con sus discípulos. Acababa de lavarle los pies, y ahora le dice a los discípulos: ¿saben que me voy? Nota lo que dice San Juan 13:33. Hijitos míos, aún un poco estoy con vosotros. Me buscaréis. Mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir.
más me seguirás después. Eso dice el versículo 36 y 37. Ahora, cuando Jesús dijo que Él se iba a ir y los discípulos no podían seguirlo a Él, los discípulos quedaron atribulados. Imagínense ustedes, habían pasado con Jesús 3 años y medio. ¿Creen ustedes que habían aprendido a amar a Jesús? ¿Creen que podían concebir la idea de pasar un solo instante sin Jesús? Yo no creo. Después que Jesús dijo esto, el apóstol Pedro dice, bueno, Señor, yo no quiero ir después, quiero ir ahora. Lo pueden leer en la última parte del capítulo. Y Jesús dice, donde yo voy, tú no puedes ir ahora, pero me vas a seguir después. Pedro dice, quiero ir ahora, mi vida daré por ti. Jesús dice, ¿tu vida darás por mí? Antes que el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces. Y así fue. Ahora Jesús sabía que después de hablar estas palabras, los discípulos estaban muy, muy tristes, porque Jesús había dicho que se iba. Sus corazones estaban turbados, porque habían aprendido a amar a Jesús. Y por lo tanto Jesús pronunció esas famosas palabras de Juan el capítulo 14. Vamos a leerlas. Juan 14 y el versículo 1 al 3. Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Dicho sea de paso, la palabra turbe es la misma que se usa para el estanque, que supuestamente un ángel venía y turbaba las aguas, es decir, sus emociones estaban revueltas. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Por qué creen que hay muchas moradas allá? ¿Para Jesús? No. Debe ser que está planificando tener a mucha gente que va para allá. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahora noten esto. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez. Y luego, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Y os qué? Y os tomaré a mí mismo o conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la importancia de la segunda venida de Jesús? Para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Vosotros también estéis. Así estaremos siempre con el Señor. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ustedes conocen el texto de 1 Corintios 2:9, ni siquiera hay que buscarlo. Ahí dice, cosas que ojo no vio, ni cosas que oído yo, ni han entrado en la imaginación del hombre, son aquellas que Dios ha preparado para los que le aman. Noten nuevamente la relación personal. No son las cosas, sino el vínculo de amor. Las cosas son para los que lo aman, para los que tienen una relación personal con Él. El apóstol Pablo estaba en la prisión mamertina en la ciudad de Roma. Tuve el privilegio de visitar ese lugar hace unos 3 años. Es una cárcel subterránea muy oscura y muy fría, no tiene ventanas. Me imagino cómo habrá sido no teniendo luz dentro de ese lugar, y el apóstol Pablo prisionero sabiendo que iba a ser decapitado. Y cuando el apóstol Pablo iba a ser decapitado, pronunció unas palabras muy importantes. Vayan conmigo a 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8. 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8. Aquí el apóstol Pablo está en prisión. Está por ser decapitado por Nerón. Y dice aquí, por lo demás, me está guardada la que, o reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han creído su venida. A todos los que han enseñado su venida. A todos los que han predicado su venida. No, a todos los que, ¿qué? A todos los que han amado su venida.
Pero para amar su venida, tienen que amarlo a Él. Permítame darles una ilustración. Yo sé que mis padres están viendo ahora en Amarillo, Texas. Quiero saludarlos. Los quiero mucho. Tuve padres excelentes. Los quiero mucho. Yo tuve un hogar muy estable. 3 buenas hermanas. No tengo quejas. Fuera de cuando me lavaron la boca con jabón. Pero eso lo podemos dejar así. Cuando yo tenía 14 años, nunca había salido de mi casa por más de 1 o 2 días para campamentos y actividades de jóvenes. Y mis padres decidieron, como yo no sabía hablar el idioma inglés, sabía hablarlo, pero no sabía leerlo ni escribirlo, dijeron, es tiempo de mandarlo a los Estados Unidos para que pueda aprender a leer y escribir inglés. Imagínense ustedes, sabía hablarlo y entenderlo, pero no sabía leerlo ni escribirlo, así que me mandaron. Fue muy difícil para mí ir allá y que mis padres estuvieran en América Latina, en la ciudad de Caracas. Yo les dije que pasé muchas noches llorando, como dicen en algunos países, con guayabo, enratonado, porque me hacía muchísima falta mis padres, mi papá y mi mamá. Pasé 1 año en el estado de Wisconsin, en una academia, allá, sin estar con mis padres. Fue tortura, fue difícil. Pero un día recibí una carta de mi mamá, a donde decía, vengo el 28 de mayo. Era el año 1968. Ahora van a saber cuántos años tengo. Y eran varios meses antes. Y yo dije, ¡ay, viene mi mamá! ¡Qué bueno! Voy a ver a mi mamá. Porque mi mamá nunca trabajó fuera del hogar. Siempre fue una madre en el hogar que atendió a sus hijos. Doy gloria a Dios por eso. Les recomiendo a las madres que hagan eso cuando tienen niños pequeños. Pero en todo caso, yo saqué un calendario, lo puse en la pared y empecé cada día que pasaba a tachar el día. Hasta que finalmente vino el día 27 de mayo. Dice, mañana llega mi mamá. Esa mañana me levanté, me arreglé, fui al aeropuerto, miré que el avión iba a llegar a la hora indicada, estaba a tiempo, venía de Chicago a Madison. En ese tiempo eran avioncitos chiquitos. Y yo estaba mirando en la distancia para ver hacia la dirección de Chicago para ver cuándo el avión venía. Y finalmente vi como un avioncito que venía a la distancia, que se acercaba y bajaba y bajaba. Y finalmente aterrizó en la pista. En ese avión viene mi mamá. El avión llegó, se acomodó en el lugar. En ese tiempo tenían que bajarse en la pista. Y estiro el cuello cuando empiezan a bajar los pasajeros por la escalera, a ver cuándo salía mi mamá. Y salían pasajeros, y ella no salía, y mirando el corazón, anhelando ver a mi mamá. Y entonces de repente sale la cabeza de mi mamá de la puerta del avión. ¡Qué emoción tan grande sentí yo de ver a mi mamá después de una ausencia de 1 año! Yo pregunto, ¿por qué amaba yo la venida de mi mamá? Porque la amaba a ella. Porque no podía tolerar la idea de pasar mucho tiempo sin ella. Y dicho sea de paso, sin mi papá también. De la misma forma, nosotros debemos anhelar la venida de Jesús. Debemos amar a Jesús intensamente. No podemos vivir ni un solo día sin Jesús. La segunda venida tiene que ver con Jesús, no tanto con el lugar. Un texto más, un par de textos del Antiguo Testamento, uno y el Nuevo Testamento, que hablan sobre la importancia de la presencia de Jesús en la segunda venida. Vamos a Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35. ¿Cómo se llama la ciudad a donde vamos a habitar? ¿La nueva qué? La Nueva Jerusalén. Pero escuchen bien, Dios le va a cambiar el nombre. ¿Cómo? ¿Dios le va a cambiar el nombre? Claro que sí. Note lo que dice Ezequiel 48 y el versículo 35. Hablando de esta ciudad, dice lo siguiente.
En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será, ¿qué cosa? Jehová Samá. ¿Qué significa Jehová qué? Jehová está allí. ¿Qué es lo importante en cuanto a la ciudad? Jehová está allí. Noten también el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 21. Fíjense nuevamente cómo se subraya la importancia de la presencia de Cristo como el punto central de la segunda venida. Apocalipsis, el capítulo 21, y quiero leer empezando el versículo 1. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Y luego dice que estaba preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuchen el versículo 3, es el versículo clave. Y oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¿Notan el énfasis? Así estaremos con el Señor. El nombre de la ciudad, Jehová, está allí. Como dice aquí, morará con su pueblo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Vosotros también estéis. La segunda venida es todo en cuanto a Jesús. Pero escuchen lo que les voy a decir. Necesitamos una preparación especial para estar allí. El Señor Jesucristo no va a llevar allí a cualquiera. Quiero que notemos algunos versículos. Saben que muchas veces cuando se habla de la segunda venida se enfatiza la preparación necesaria para poder estar con Jesús. Notemos algunos versículos. El primero se encuentra en Mateo 5 y el versículo 8. Yo creo que ese ni siquiera hay que buscarlo. Mateo 5 y el versículo 8 es una de las bienaventuranzas. ¿Qué dice? Bienaventurados los de ¿qué? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué necesitamos tener para poder ver a Dios? Necesitamos tener corazones ¿qué? Corazones limpios. Noten también lo que dice Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Aquí el apóstol Pablo nos habla también de la preparación necesaria. Dice lo siguiente. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Y la qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de puro corazón. Y este texto dice que sin santidad nadie ¿qué? Nadie verá al Señor. Noten primera de Juan, el capítulo 3. Vez tras vez, la Biblia enfatiza este punto, que hay una preparación necesaria para poder habitar con Jesús. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 1 dice lo siguiente. Escuchen bien. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y ahora escuchen esto. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de la venida de Jesús, que dice, se purifica a sí mismo como Él
también es puro. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Noten también el libro de Tito, el capítulo 2, y el versículo 11 al 14. Tito, el capítulo 2, y el versículo 11 al 14. Aquí el apóstol Pablo tiene unas palabras muy significativas. Dice allí lo siguiente: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y ahora escuchen. Y nos enseña ¿qué nos enseña? Renunciando a la ¿qué? A la impiedad y a los ¿qué? A los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿cómo? Sobria, justa y ¿cómo? Y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Noten que habla de renunciar a los deseos mundanos, vivir piamente, vivir vidas como las vidas de Dios y de su querido Hijo Jesús. Ahora la pregunta clave es: ¿cómo podemos nosotros purificarnos de esta manera? ¿Cómo podemos desarrollar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? ¿Cómo podemos ser de limpio corazón para que podamos ver a Dios? ¿Cómo podemos renunciar a los deseos mundanos? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa santidad para que cuando Jesús venga podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, Él nos salvará? ¿Cómo podemos hacerlo? Les digo que por nosotros mismos no podemos. Tenemos que aprender a amar a Jesús. ¿Y saben cómo aprendemos a amar a Jesús? Estudiando su santa palabra. Quiero que notemos 3 textos. Efesios el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. ¿Saben que este libro tiene poder? Si usted quiere conocer a Jesús, los que me escuchan vía satélite, los que están presentes aquí, si usted quiere conocer a Jesús, si quiere ser semejante a Jesús, tiene que meterse aquí en la palabra, porque ahora Jesús está en el cielo personalmente, pero nos habla a través de su palabra. Al estudiar su palabra, asimilamos los principios por la ayuda del Espíritu Santo y llegamos a reflejar el carácter de aquel que está en el centro de la Escritura, el carácter de Jesús. Mientras vemos mucha televisión, mucha violencia, mucho sexo ilícito, muchas cosas que no son productivas, somos creados a la imagen de lo que vemos. Pero cuando contemplamos a Jesús en su palabra, llegamos a reflejar el carácter de Él. Noten Efesios, el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Efesios 5 y el versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola, ahora escuchen bien, habiéndola purificado en el lavamiento del ¿qué? Del agua por la palabra. ¿Cómo nos lava? Por el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra. La palabra es la que nos lava. Y sigue diciendo: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Cómo nos purifica Dios? A través de su ¿qué? A través de su santa palabra. Mientras pasamos tiempo en la palabra va expulsando el mal de nuestra vida y llegamos a reflejar el carácter de Jesús. Noten también lo que dice el Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Salmo 119 y el versículo 9 al 11. Leímos el versículo 11 en una sesión anterior, pero este pasaje es tan importante que vale la pena leerlo de nuevo. Noten lo que dice el versículo 11. ¿Con qué? Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Luego sigo diciendo: con todo mi corazón
te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Y luego finalmente dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no ¿qué? Para no pecar contra ti. Es decir, tenemos que orar mucho y pasar mucho tiempo en la palabra de Dios para llegar a reflejar el carácter de Jesús, para que tengamos un limpio corazón y una vida limpia, para que lo podamos ver cara a cara. Segunda de Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Me lo sé de memoria, ustedes posiblemente también. Dice, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza. Contemplando a Jesús, somos transformados de gloria en gloria. O como dice el texto mejor, estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a dos viejitos que han estado casados 50 años y uno lo ve como que caminan igual, y como que hablan igual, y como que les gusta comer igual? Se ven casi igualitos. Y uno dice, ¿por qué se parecen tanto? Bueno, viviendo uno con alguien por 50 años, algo se le pega. Mientras pasamos tiempo con Jesús, el carácter de Jesús lo llegamos nosotros a asimilar y llegamos a ser semejantes a Él. Quiero concluir en esta noche, antes de nuestro himno final y nuestro llamado, para aquellos que me escuchan vía satélite y aquellas personas que están presentes aquí en esta noche. Si yo les preguntara, ¿quiénes van a habitar en medio de las llamas del infierno? ¿Qué me responderían? ¿Quiénes van a habitar, quiénes van a ir al infierno? Decimos que los malos. Pero yo quiero decirles algo. La Biblia enseña que son los buenos los que van a vivir en el fuego eterno. Y veo enseguida que se levantan las cejas. ¿Y cómo? Vayan a nuestro último pasaje. Y vamos a leerlo rápidamente porque la señal del satélite se va rápido. Isaías, el capítulo 33. Y vamos a poner este pasaje en la pantalla. Y mientras tanto voy a pedirle a Tony que se vaya acercando. Va a cantar un himno muy hermoso que se llama Allá. Nota lo que dice Isaías, el capítulo 33. Primero hablando de los impíos. Dice, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Hablando de los impíos. Luego sigue diciendo, en el siguiente versículo, los pecadores se asombraron en Sión, y el espanto sobrecogió a los hipócritas. Fíjese que está hablando aquí de los impíos. Y luego noten la pregunta. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Fíjense la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir soborno. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Y luego dice, se le dará su pan y sus aguas tendrás seguras. Y luego dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Pero para habitar allá nosotros necesitamos llegar a ser miembros de la familia de Dios. Y saben que llegamos a ser miembros de la familia de Dios a través del bautismo. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos y somos hijos de Dios. Quiero preguntar mientras escuchamos este himno en esta noche, ¿hay alguien aquí también de los que escuchan vía satélite, ven en Dykeman, en Queens, Corona, en Santa María, en San Francisco, en Bogotá, Colombia, todos los demás países, El Salvador? ¿Deseas tú decirle esta noche a Jesús, yo quiero prepararme para bautizarme y unirme con la familia de Jesús? ¿Hay alguien esta noche que quiere decirle eso a Jesús para prepararse para su venida? ¿Quiere levantar la mano aquí mismo en esta noche? Gloria a Dios. ¿Puedo pedirles por favor que vengan al frente mientras Tony canta nuestro himno hermoso Allá? Por favor acérquense, quiero tener una oración aquí al frente con ustedes, los que han ido levantando la mano.
Varios levantaron la mano, los queremos aquí, quiero orar con ustedes. Allá Si quieren pasar la donde eternidad tú con el Señor estás, Jesucristo, quieren llegarlo a más, amar más cada día. yo Entonces, iré quiero tener una oración con ustedes en esta noche. y te veré allá en la inmensidad. Con los ángeles te adoraré. Allá no habrá más pesar y tu paz mi alma inundará. Cantaré, me gozaré, te alabaré, Jesús, te amaré. Allá viviré contigo, con los santos redimidos. Gloria a ti, Señor, mi amado Salvador, por tu amor y tu perdón. Acércate para tener la oración contigo. Si tienes problemas en tu vida, el Señor Jesucristo te puede ayudar a limpiarlos y te puede preparar para la venida de Jesús. Por favor, venga al frente, quiero tener una oración contigo. Si estás viendo vía satélite, si hay alguien aquí en esta noche de los presentes, por favor, vengan al frente. No es un compromiso conmigo, es un compromiso con el Señor. Qué cosa más gloriosa que prepararnos para la venida de Jesús. Por favor, acércate. Responde al llamado de Jesús. Te está llamando ahora tu corazón. Allá viviré contigo, con los santos redimidos. Gloria a ti, Señor, mi amado Salvador, por tu amor y tu perdón. Gloria a ti, Señor, mi amado Salvador, por tu amor y tu perdón. Alguien que quiere colocarse de pie donde esté en respuesta al llamado del Señor. Gloria a Dios, hay varios que se están parando desde la congregación. Gloria al Señor. Yo sé que había muchas personas más. Vamos a elevar una corta plegaria a Dios. Padre, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Y estas personas que han respondido, te ruego que muy pronto puedan manifestar públicamente su entrega a Jesús a través del bautismo. Gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.